Joran, buenas noches. Bienvenido a un espacio especial presentado para Joya Aruba by Iberostar Hotel. Me tiene placer de conversar con dos ejecutivos del hotel, en el caso aquí Javier Bravo y señora Raquel Guilaranz, ambos de Joya Iberostar, y con Nanta en España, para cual me lo conversar con vía nos telecomunicación de un programa especial aquí. Van a comenzar con nuestra entrevista en español con Javier Bravo y Raquel Clarence. Antes que todo, hola, señor Bravo. Yo le quería preguntar antes de todo para Hola. presentarle a usted y decir a mis audiencias su función con la compañía y su nombre completo, por favor. Hola, mira, mi función es el director del Departamento de Construcción y de Ingeniería a nivel global en Iberostar. Llevo toda la parte de la construcción de nuevos proyectos, todas las reformas, los proyectos de ingeniería y llevo la dirección a nivel global, tanto América como Europa. Bueno, mi nombre es, perdón, Javier Bravo, que lo he visto en el título y no me he dado cuenta de presentarme. Y nada, un placer, Tito, de tener esta entrevista contigo. Pues vamos a empezar de esta forma, señor Bravo. La primera pregunta, ¿podrías empezar contándonos qué inspiró a Iberostar a priorizar la sostenibilidad en la construcción de Joya Aruba by Iberostar? Bueno, Joya Aruba forma parte de Iberostar, Hotels and Resort, y somos una compañía con una cartera de más de 100 hoteles de 4 y 5 estrellas. Y tenemos 13.000 habitaciones y unos 32.000 empleados, ¿no? Entonces, asegurar la integración de la sostenibilidad en cada aspecto de nuestro negocio es fundamental. Y es la única forma que tenemos de garantizar que nuestros edificios, hablo de cómo se comportan nuestros edificios a nivel de ingeniería y de construcción, son más eficientes y resilientes a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es inapelable, que lo necesitamos. Y en la construcción, pues hemos estado dando grandes avances y esto es una de las cosas que ha inspirado que el Joya Aruba forme parte de este proyecto que tenemos de la construcción sostenible, ¿no? Luego tenemos nuestro movimiento Way for Change, que quiere impulsar un cambio positivo tanto dentro como fuera de nuestros hoteles y tratar de construir un modelo de negocio responsable que implique pues varios factores, ¿no? Nosotros en este movimiento Way for Change no solo miramos un factor que es la sostenibilidad, ¿no? Miramos que el medio ambiente, el bienestar social, cuidar del patrimonio cultural y obviamente un crecimiento rentable, ¿no? del negocio, y todo esto en consonancia un poco con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y que hayamos dicho, no, vamos a hacer esto aquí, ¿no? Es una parte fundamental de nuestra estrategia desde el principio, ¿no? Y se alinea mucho con los planes estratégicos de la compañía en cuanto a economía circular y descarbonización. Que Listo. aquí hay dos ramas, obviamente, que es la de la construcción y la de la operación, ¿no? Ok. Y Iberostar en este aspecto ha sido reconocido en la revista Time como una de las empresas más influyentes del mundo en su categoría, el que ha inspirado, ¿no? O que ha impulsado que este hotel pues tenga esta componente de sostenibilidad tan grande que le hemos dado. Ok. Bueno, perfecto. Otra pregunta que le tengo, señor Bravo. ¿Cómo define Iberostar la construcción sostenible? A ver, definir la construcción, nosotros más que definir la construcción es como un camino, ¿no? Lo vemos como un camino a edificar de una forma más responsable, más eficiente, ¿no? Implica, pues considerar aspectos como la descarbonización de los edificios, consumo responsable de materiales, reducción de residuos durante la construcción, un diseño óptimo de espacios y temas como que a veces no se habla de la sostenibilidad, pero, por ejemplo, en la construcción también hay que considerar factores
consideramos usuarios, no consideramos clientes o empleados, ¿no? En nuestros edificios que diseñamos, ¿no? Y tenemos que ver, ya en el tema de sostenibilidad, vemos el tema del confort, calidad del aire, iluminación, que afecta a estos usuarios. No solo lo vemos como que el edificio se comporte de manera sostenible también, sino que la calidad de los usuarios a largo plazo sea buena en ese edificio, ¿no? Y eso es un poco lo que definimos nosotros como construcción sostenible. Ok. Para el siguiente, ¿puede hablarnos sobre las materias, los materiales y las estrategias de diseño que ayudaron a reducir el impacto ambiental del hotel? Sí, bueno, esto desde el principio, cuando estábamos diseñando, ya hicimos un modelado energético, que hicimos como una especie de gemelo digital del edificio para ver cómo se comportaba a nivel energético, cuáles eran las mejores orientaciones, etcétera, ¿no? Y en general, de este edificio, algunas características importantes que podemos destacar, aparte del factor diseño y el modelado que hicimos, pues lo hemos hecho totalmente eléctrico, ¿no? Y tenemos energía renovable in situ. Y lo hemos hecho totalmente eléctrico para que en algún momento, cuando el edificio pueda comprar toda su energía renovable, pues sea carbon neutral, ¿no? Luego, hemos usado prefabricación. Las losas son prefabricadas, la fachada es prefabricada, los baños es prefabricado. ¿Y qué implica la prefabricación? Pues reduces muchos residuos. Tú cuando un baño lo llevas y lo llevas montado a la obra y lo has fabricado, vamos a decirlo así, en una industria, el residuo es muy bajo porque mides mucho mejor lo que instalas, está todo mucho más controlado, ¿no? Industrializarlo. Luego, en el tema de materiales sostenibles, pues hemos utilizado materiales con mucho componente reciclado, muy baja huella de carbono. El tema de la prefabricación añade otra cosa, que evitamos huella de carbono en el transporte de los materiales, ¿no? Prefabricando allí, porque esta prefabricación se ha hecho en Aruba, que ha sido un hito, conseguir prefabricar este edificio en Aruba. La verdad es que, bueno, los componentes que son prefabricados en Aruba ha sido todo un hito, ¿no? Hemos usado madera con certificación de origen sostenible, FSC. Hemos utilizado materiales de fácil desmontaje para que su vida útil se puedan desmontar fácil. El sistema de aire acondicionado es de alto rendimiento con bombas de calor, de caudal variable. Hemos utilizado recuperación entálpica. Recuperación entálpica, lo que hacemos es cuando tú en un edificio climatizas mucha energía, la gastas solo quitando la humedad. Y en estos destinos la humedad consume mucha energía para quitar esa humedad, ¿no? Entonces recuperamos el aire climatizado que extraemos para quitar esa humedad antes de que entre al edificio, ¿no? Y reducimos el consumo energético. Es lo que se llama la recuperación entálpica. Luego, iluminación de alta eficiencia y en el uso del agua, pues hemos hecho un estudio con especies endémicas que usen muy poquito riego. La grifería y los inodoros son de muy bajo consumo, las piscinas son de un filtrado muy eficiente y se filtran mediante cloración salina, se cloran con sal, no se cloran con cloro, no echamos cloro en las piscinas. Es un proceso por el cual la sal la dividimos en cloro y sodio y aprovechamos el cloro para mantener las piscinas en buen estado, ¿no? Entonces, estos son un poco algunos de los aspectos que cada uno de ellos es un mundo, pero que hemos tenido en cuenta en este proyecto, ¿no? Para la sostenibilidad. Ok. Otra pregunta interesante. Estoy hablando con el señor Javier Bravo de Iberostar y esta pregunta me parece muy interesante. ¿Se involucró a la comunidad local o a expertos locales en el proceso de planificación o construcción sostenible? Pues es muy interesante esta pregunta porque este tipo de sistemas, por ejemplo, bueno, primero, en el estudio de impacto socioeconómico y el estudio de impacto ambiental, miramos las capacidades de la isla para ver si se podía hacer localmente y efectivamente nos llevamos una sorpresa y lo hicieron despachos locales. Esos dos estudios tan importantes, el socioeconómico y el de impacto ambiental, lo hicieron dos empresas locales. Luego, la adaptación del proceso del proyecto de ingeniería para permisos y estuvo muy involucrada también otra de las empresas locales. Esto en cuanto a ingeniería. Y luego,
lo que hicimos, que aquí es donde nos sorprendió muy gratamente la respuesta que tuvimos, intentamos traer know-how exterior a Aruba, ¿no? Porque nos dimos cuenta que transportar todo fabricado, bueno, pues era una buena idea porque hay mano de obra en Aruba, pero era mucho mejor si conseguíamos que algunas empresas extranjeras trabajasen con empresas de Aruba y se asociasen, ¿no? Y en este sentido, pues, por ejemplo, se montó una planta de prefabricados de las losas y de las fachadas con empresas locales que se asociaron con empresas extranjeras, pero se produjo todo en Aruba y el resultado ha sido muy bueno, o sea, ha sido muy bueno. Las empresas locales han demostrado mucho hambre por este tipo de iniciativas y han querido involucrarse y meterse en este tema. Luego los baños se asociaron con una empresa de Texas, los baños vinieron a medio prefabricar y en Aruba se les pusieron todos los acabados y se terminaron de prefabricar. También se hizo en Aruba con locales, ¿no? Y luego se ha colaborado también con empresas para el tema de los residuos de la isla. Entonces, sí, hemos trabajado con la parte local bastante y la verdad es que ha ido todo muy bien. Hemos visto muchas ganas del local por el tema de la sostenibilidad, de involucrarse, la verdad. Ok. Gracias por su tiempo. Y ahora vamos a hablar con la señora Raquel Hilaranz, que vamos a hablar sobre otro tema también interesante, que se trata del Manual de Construcción Sostenible. Señora Raquel Hilaranz, gracias por estar con nosotros y quería invitarle para esta conversación como algo primero de usted, de su función en la compañía, por favor. Buenos días, Tito. Un placer estar aquí con usted un poco para hablarles de este proyecto Yoyaruba. Me presento, soy Raquel Gilarrán, pertenezco al equipo de Javier Bravo dentro del Departamento de Construcción e Ingeniería y soy responsable del Departamento de Construcción Sostenible. Es decir, me dedico a apoyar a todos los equipos de obras y de proyectos a la implementación de todas estas medidas que ha comentado Javier en nuestros proyectos, tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción. Listo. La primera pregunta que tengo para usted es lo siguiente. ¿Tiene Iberostar un manual de construcción sostenible y podría explicar qué es este manual y cómo surgió? Bueno, pues sí, Iberostar tiene un manual de construcción sostenible y esta iniciativa surgió hace ya 3 o 4 años y bueno, es un claro ejemplo del compromiso, ¿no?, de Iberostar, no solo con la parte de operación de los hoteles, sino también en esa fase que tiene un fuerte impacto ambiental, tanto en la fase de diseño como de construcción de los edificios, ¿no? Entonces, nació como un compromiso de la empresa por todas las fases del proceso, ¿no? Entonces, se trata de un documento que lo consideramos una herramienta estratégica, recopila más de 100 medidas que se ponen al servicio de proyectistas, diseñadores, colaboradores, proveedores, para lograr los objetivos de sostenibilidad de Iberostar. Esta parte para mí es muy interesante desde que yo conocí a Iberostar, que me impresionó mucho. Es que Iberostar tiene un fuerte movimiento de sostenibilidad llamado Iberostar Wave of Change. ¿Cómo se encaja la construcción sostenible en esta iniciativa global? Sí, como comentas, Tito, pues bueno, es un movimiento muy fuerte dentro de nuestra empresa y lo que busca es un cambio, como dice su nombre, ¿no? Entonces, por parte de la construcción sostenible, no nos centramos en un solo pilar del movimiento Wave of Change, sino que es nuestro enfoque, desde la parte de diseño y construcción, es un enfoque muy transversal. Es decir, si lo pensamos, vamos a tocar todos los pilares del movimiento Wave of Change desde el pilar de acción climática, economía circular, materiales sostenibles, gestión del agua también. Como comentaba Javier, también tenemos esa parte de impacto en el destino de la parte económica y social, ¿no? Entonces, la construcción sostenible toca todos esos pilares y, por supuesto, la parte de naturaleza, ¿no? Ahora, señor Bravo, mirando hacia atrás, ¿de qué se siente más orgulloso
en lo que respecta al proyecto Joya Aruba by Iberostar. Sí, en general, bueno, los resultados finales son muy buenos, son fantásticos, ¿no? Teníamos mucho miedo de que determinadas iniciativas se pudiesen implementar en una como Aruba, porque es una isla no muy grande y si algo te falla, pues tienes que tirar de recursos exteriores, ¿no? Pero temas como el prefabricado, que en sitios más grandes, más industrializados, no es sencillo, pues aquí, gracias a las ganas y cómo se han involucrado los locales, ha funcionado, la verdad, muy bien. Y las calidades que han salido resultados de todo esto son muy buenas. La fachada es muy diferente, no hay un edificio en Aruba así. El desempeño a nivel energético está siendo según el modelado que hicimos, y el aprendizaje que hemos tenido todos nosotros durante el diseño de este edificio y la construcción, pues es para sentirse orgulloso, porque la empresa se siente muy contenta y orgulloso del aprendizaje de todo el equipo que ha estado involucrado con los locales, ¿no? en esto. Y luego, pues yo creo que ha quedado un hotel que es referente a nivel Caribe en construcción. No hay nada que se haya ejecutado de esa forma en el Caribe que yo conozca, ¿no? Entonces, pues un poco el desempeño final, el resultado, el aprendizaje. Yo creo que Iberostar se siente orgulloso, ¿no? de lo que respecta al Joya Aruba. Okay. O sea que puedo notar que usted está muy, ¿cómo se dice? Muy contento, muy feliz con el resultado que hubo hasta ahora con el Joya en Aruba. Muy contento, es para enseñarlo, creo yo. Ok. Un rato. Ok. Quería agradecerles a ustedes dos para su tiempo, y que esperemos que pronto estaremos de nuevo aquí en Aruba, esta vez, y no tan lejos como España, para hablar en persona sobre el tema interesante del Hotel Bonito, Joya Aruba. Y gracias una vez más por su tiempo. No sé si tiene usted una palabra final que quería compartir con nosotros. Esta es su oportunidad para hacerlo ahora. No, bueno, agradecer un poco el tiempo que nos has dado para explicar estos temas, ¿no? Creo que tanto Raquel como yo y Iberostar agradece que Tito le hayas dedicado, nos hayas dado este tiempo para poder explicar un poquito, ¿no? Esto, muchas gracias, de verdad. Ok, perfecto. Señores, muchas gracias por su tiempo. Es un placer de tenerlos aquí por este medio y espero que pronto podremos estar unidos en Aruba para una entrevista en persona. Feliz noche para usted. Muchas gracias por su Muchas tiempo. gracias, Tito. Muy bien, mil gracias. Chao. Hasta Chao. luego. Bye. Y si también nos llega al final de otro espacio interesante, programa así para el proyecto Joya Aruba by Iberostar. A mi tatito la Clay, después.